Marcos capítulo 1, hermanos. Vamos a hacer la lectura de esta porción y después vamos a entrar en nuestro tema. Marcos capítulo 1, y solamente vamos a estar leyendo este día los versículos 1 al 7. Marcos 1, versos 1 al 7. Cuando lo tengan todos digan amén para saber que ya podemos empezar. Muy bien. Dice: el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, o sea, delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan, noten a Juan, hermanos, Juan estaba vestido de pelo de camello. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía, ¿qué comía? Langostas y miel silvestre. Imagínate que tú te encuentras a esta persona en la calle ahorita, hermano. Le corres. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Otras versiones dice: no soy digno como esclavo de desatarle sus zapatos. Verso 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor, hermano. Y el libro de Marcos es muy hermoso, muy interesante, porque Marcos escribe el evangelio, la vida del Señor Jesucristo, como lo hace Mateo, como lo hace Lucas y como lo hace Juan, pero con una perspectiva muy diferente. Marcos es como un noticiero. No es un estadista, no es un teólogo, no es un maestro. Él es más bien como un noticiero que te cuenta la historia lo más resumido posible, pero lo más concreto, para que tengas la mejor de las informaciones. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo que muchas veces necesitamos. Marcos es así como ese niño que llega con su papá y le dice: papá, te tengo una noticia buena y una mala. La noticia buena es que, dice el papá, que te sacaste 10. No, la noticia buena es que te estoy dando la mala noticia. Reprobé, ¿sí? Y muchas veces el niño era objetivo, ¿verdad? Pero Marcos es así. Marcos, vamos a ver que él da las noticias del Señor Jesucristo de una manera rápida. Van a ver ustedes las historias repetidas y muy rápidas. El libro de Marcos contiene más milagros que cualquier otro libro, cualquier otro evangelio. Pero ese no es mi enfoque esta noche. Mi enfoque en esta noche es precisamente, antes de ver lo que estamos leyendo, quiero que conozcamos a Marcos. Porque si tú estás escuchando este mensaje o lees el libro de Marcos, has de imaginarte a Marcos como generalmente así nos imaginamos a los hombres de Dios: un santo, con sus manos aquí, ¿verdad? Y que Dios lo eligió, así como la Iglesia Católica nos lo pinta, ¿verdad? Con su aureola y brillosos y así dices tú: ese es San Marcos. Pero déjenme decirles, hermanos, aquí entre nos, ¿quién era Marcos? Porque tenemos esa noción de que Dios usa nada más a los buenos, a los bonitos, a los de abolengo, a los que se bañaron con champú, ¿verdad? Sí. Y no es así. Dios usó a Marcos. ¿Quién fue Marcos? Bueno, algunos teólogos dicen que Marcos, la primera aparición de Marcos, sucede cuando a Jesús lo arrestan. Cuando arrestan a Jesús, algunos piensan así. Y resulta que cuando Jesús arresta, lo menciona Juan, que Jesús arrestan y que había uno de los discípulos que andaba ahí, que le agarran la ropa y ese discípulo se va huyendo desnudo. No tenemos 100% si este es el caso, pero algunos creen que este era Marcos, uno de los que huyeron, y era tanto era de esos seguidores lejanos de Dios, de Jesucristo, que cuando llegó el momento de la prueba, lo primero que hizo fue huir. E incluso huyó
sin ropa, para que no lo cacharan. ¿Te imaginas la vergüenza? ¿Te imaginas la experiencia? Y para un judío estar desnudo era una cosa terrible, ¿no? Era vergonzoso, muy, para quien no. Pero en aquel entonces era peor la situación. Les resulta que la Biblia si ese es el Marcos, que algunos debaten en eso, pero vamos a asumir que este es él, ¿ok? La otra cosa que la Biblia nos dice es que cuando recuerdan ustedes que Pedro estuvo, ya después de que Jesús resucitó, Pedro estuvo en la cárcel, ¿recuerdan? Y que mientras los hermanos estaban reunidos en una casa como esta casa, porque así se reunían los hermanos en casas, y Dios hacía milagros en gente así como nosotros, resulta que estaban orando para que liberaran a Pedro, y Pedro es liberado, y Pedro va directamente a esa casa donde los hermanos están haciendo oración. Resulta que la casa de la dueña de la casa se llamaba María, como era muy común el nombre María, pero esa María era mamá de Marcos. ¿Están conmigo? Y pasa el tiempo y resulta que Marcos, lo más probable es que Marcos es llevado a Cristo, literalmente ya, por el apóstol Pedro. Es quien le explica bien el evangelio y ya finalmente Marcos entrega al Señor Jesús. Pasan los años, aproximadamente 14 años después de esto, y resulta que un día un hombre que se convirtió a Cristo, llamado Saulo de Tarso, comienza este hombre a salir a predicar el evangelio. Y se acompaña a Saulo de Tarso con otro hombre llamado Bernabé. Y Bernabé trae consigo a uno que es su primo. ¿Quién creen que era ese? Marcos. Este Marcos está ahí en este viaje misionero. Y si ustedes leen la Biblia, en el libro de Colosenses dice que es el tío, o que Bernabé es tío, pero la palabra tío es primo. No hay una palabra que explique lo que eran primo, pero en realidad eran primos. Y resulta que van a este viaje misionero, el primer viaje misionero, pero Juan Marcos, porque se llamaba Juan Marcos, a medio camino se rinde. Hay pruebas, hay peligro y Juan Marcos huye, se retira del viaje misionero. Al grado que al siguiente viaje misionero, Bernabé y Pablo están platicando de que van a hacer el viaje misionero y esto. Y Bernabé pues tiene a su primito. Y dice, ¿nos podemos llevar a mi primo? Y Pablo dice, al rajón no. A ese no nos vamos a llevar. Era tanto el desacuerdo, Bernabé estaba tan apegado, quizá quería ayudar a Marcos para que creciera, que uno se aferró a llevarlo, el otro se aferró a no llevarlo. ¿Y qué sucedió? Se separaron. Pablo siguió su segundo viaje misionero. Bernabé continuó con la labor del evangelio. Lección, hermanos. Las divisiones no son buenas, pero de pronto el Señor las usa. Aún nuestros propios errores, Dios las usa. ¿Me estoy explicando? Y Dios hace esto. Pero imagínate, este muchacho tiene un patrón. Si este Marcos es el del evangelio de Juan, un cobarde. Y este Marcos es el mismo que en el primer viaje misionero fue un cobarde. Y ese es el Marcos que estamos estudiando, o su escritura que estamos estudiando hoy. Un santito no era. Era un hombre como tú y como yo, con defectos, con fracasos. Abandonó al Señor Jesús, abandonó a Pablo en el ministerio. Pero luego vemos en la escritura, hermanos, que pronto, más después, quizá otros 12 años más adelante, Pablo escribe a Timoteo y le dice, mándame a Marcos, porque lo necesito para el ministerio. Algo sucedió en la vida de Marcos. Yo quiero creer que lo que sucedió es que Marcos continuó su fracaso. Aunque fue un fracaso, Marcos continuó con el Señor. Y alguien que lo tomó para discipularlo, y esto están de acuerdo todos los historiadores, es que quien lo tomó fue Pedro. Pedro lo discipuló. ¿Sí? De hecho, Marcos no estuvo siempre con el Señor Jesús. Algunos creen que ni siquiera estuvo, que nada más miró de lejos. Pero fue Pedro el que le dijo a Marcos la historia del Señor Jesucristo. Marcos sirvió como intérprete de Pedro. Pedro predicaba y Marcos literalmente le traducía a Pedro.
porque predicaba en otro, Pedro era judío y le traducía al griego. Y esta era la manera en que funcionaba, y Pedro instruyó a Marcos. Algunos escritores creen que Marcos, algunos le llamaban así, el Evangelio según Pedro, porque creen que Marcos recibió toda la información de parte de Pedro. El punto primero que quiero que vean, ya leímos la escritura, es que Marcos no fue un cristiano excelente, un cristiano súper santo. ¿Alguno de ustedes lo es? Ninguno de nosotros lo somos. Todos aquí batallamos. Batallamos con temores, con pecados, con fracasos, con dudas. Somos tentados de una manera o somos tentados de otra manera. Pero el punto no es que si batallamos y somos tentados y fracasamos, el punto es a quién te vas a aferrar. Creo yo que Marcos hizo lo correcto. Si regresamos al texto, vean lo que Marcos se enfoca. Marcos capítulo 1, principio ¿del qué? Del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. ¿En qué creía Marcos? En el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué significa evangelio? Ustedes lo saben, es las buenas noticias, las buenas nuevas de Jesucristo. Por esta razón fue cambiado Marcos. Marcos no cambió porque entró a un centro de rehabilitación para cobardes. Marcos no cambió porque, es que estuvo cerca de Pablo. Estuvo cerca de Pablo y aún así no la armó. Estuvo cerca de Bernabé. No fue Pedro el que cambió a Marcos, sino que Marcos está entendiendo finalmente entendió algo Marcos y que se dedicó a escribirlo. Por cierto, que escribió su evangelio, el evangelio de Marcos, lo escribió dirigido a los romanos. ¿Ok? A la audiencia romana, los cristianos en Roma. Pero él dice, principio del evangelio. Marcos no se va a dedicar, ni siquiera nos dice cómo nació Jesús, como lo dice Mateo, que nos explique el nacimiento de Jesús y todo eso. Marcos se enfoca nada más yo quiero que conozcan el evangelio. Me imagino, estoy seguro, que lo que cambió a Marcos fue el evangelio. Fueron las buenas noticias de Cristo. Dice aquí el evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo describe Marcos a Jesucristo? Número 1, Hijo de Dios. Marcos por fin entendió algo que muchos de nosotros no entendemos en ocasiones o no lo vivimos en nuestro diario vivir, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que significa es que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Aunque Marcos no nos platica el nacimiento de Jesucristo, en esta palabra está implicada el nacimiento de Jesucristo. Jesús sabemos que fue hombre porque nació de una mujer, ¿cierto? ¿Quién fue esa? María. Pero también sabemos que es Dios porque no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo. Les invito a que lean ustedes el Evangelio de Lucas a su tiempo. Y el ángel le dice a María, el ser que tienes dentro de ti será santo porque es engendrado del Espíritu Santo. Y esto es importantísimo, mis hermanos. Es importante que entendamos quién es Jesús. Porque si Jesús es 100% hombre y 100% Dios, es entonces verdaderamente nuestra esperanza. La única razón por la que podemos cambiar. La única razón por la que el cambio, la restauración, la vida eterna, todo esto es posible. Esto fue lo que experimentó Marcos. Porque si Jesús es 100% hombre, entonces Jesús entiende tus luchas. Entiende tus debilidades, entiende tus fracasos, es capaz de ser sacerdote por ti y un intercesor al Padre por ti, es capaz de ser un representante tuyo en el cielo. No solamente eso, si Jesús es hombre, entonces 100% puede tomar tu lugar en la cruz, porque tiene que morir un hombre por los hombres. ¿Están entendiendo? Sí. Un hombre por los hombres. Alguien tuvo que llevar el castigo de tus pecados. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Están conmigo, mis hermanos? Amén. Pero sí, necesitamos no solamente a un hombre, a un profeta, necesitamos a Dios. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. El único que puede transformar un alma es
Dios. El único que puede cambiar el destino de una persona del infierno al cielo es Dios. El único que puede bautizar con el Espíritu Santo para darnos poder y vivir una vida nueva, una vida de abundancia, una vida de valor, de transformación, es Dios. Y es aquí donde tenemos al Hijo de Dios. Marcos fue transformado por eso. Y esto es lo que tú y yo tenemos, el Evangelio del Hijo de Dios. Marcos quiere que todo mundo ahora conozca eso. Y hermanos, estuvimos estudiando Nehemías, reagrupándonos como familia, tratando de construir muros, y todavía no hemos terminado de construir muros. Pero ahora este Evangelio de Marcos, la idea es de que tú y yo entendamos que hay un mundo que necesita conocer el Evangelio de Jesucristo. Que no estamos aquí nada más para hacer nuestro grupito de aleluya santos, nuestro club secreto de hermanos. Estamos aquí para anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Están entendiendo, hermanos? Y la meta para nosotros como iglesia, y la meta para ti como individuo, es que empiezas a ser como Marcos, ser transformado por el Evangelio, pero también estar dispuesto a predicar el mismo Evangelio con tu propia vida. ¿Están conmigo? Esto es lo que Marcos está experimentando, Hijo de Dios. Y luego dice Marcos en el versículo 2, como está escrito. Hermanos, solamente cuando recibes a Cristo, solamente cuando tienes una experiencia con Cristo, la palabra de Dios tiene sentido. Dice él, como está escrito. ¿Te acuerdas cuando sin Cristo no entendías nada de la Biblia? ¿Te acuerdas que leí, te decían los versículos y los mirabas ahí? Pues está bonito, ¿no? Oh, se oye bonito, qué bonito. De tal manera amó Dios al mundo. Oh, sí, qué suave. Jehová es mi pastor. Oh, sí, pero nada. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo cambió eso? Cuando tuviste una relación personal con Cristo. Entonces llegaste a decir como Marcos, como está escrito. Ahora sí tiene sentido la palabra de Dios para nosotros. Oh, hay un mundo allá afuera que dice conocer la palabra, pero no conoce al Dios de la palabra. ¿Estás entendiendo? Y dices tú, ¿qué le digo a la gente si la gente sabe todo de la Biblia? No, es que no estamos enseñando Biblia, hermanos. El Evangelio de ¿quién? Jesucristo. Una persona, es lo que estamos comunicando. Estamos presentándole al mundo a una persona singular, que no tiene igual, que es hombre y es Dios. ¿Conoces a alguien más como Él? No hay nadie más como nuestro Señor. No hay luz como nuestra luz. No hay sal como la sal de nuestro Señor. No hay esperanza como Jesucristo. No hay roca tan firme como Él. Y estamos comunicando y vamos a comunicar a Jesús. Pablo dijo esto, los judíos quieren sabiduría, y los romanos quieren milagros, y dice Pablo, yo nada más les presento a Cristo. Porque eso es lo que el mundo necesita. ¿No es eso lo que tú necesitas? De pronto decimos, necesito esto, necesito aquello, hermano, pero la verdad de las verdades es que tu vida, mi hogar, el tuyo, sin importar dónde estás, ya sea que estás súper espiritual o súper caído, ya sea que andes volando en las alturas espirituales con el Señor o andes arrastrando la toalla, sigues necesitando la misma cosa, a Cristo Jesús en tu vida. Y la palabra cobra sentido cuando Cristo Jesús está en ti. ¿Has estado leyendo la Biblia y no te sabe? Entra en una relación con Jesús. Recobra tu relación con Cristo. Empieza a amar a Jesús, a obedecer a Jesús, a pensar en Jesús, a darle gracias a Jesús, a renovar tu fe en Jesús, no en las cosas, las otras cosas, Jesucristo, y vas a ver cómo la palabra de Dios va a cobrar vida para ti. Marcos dice, como está escrito en el profeta, y luego aquí dice, Marcos está leyendo el profeta. ¿A quién leyó? ¿A quién va a citar? Al profeta Isaías. 700 años antes de que Jesús naciera, Isaías ya había anunciado, pues también anunció de Jesucristo, pero Isaías también anunció del pregonero que venía antes de Jesucristo. ¿Quién es este? Juan el Bautista.
Entonces ya hemos meditado en Marcos un poquito y quiero decirte para ti, a ti que te sientes inadecuado, que te sientes un cristiano no suficiente bueno para servir al Señor. Dios no quiere cristianos buenos, no hay, no existen. No existe la gente buena y la gente apropiada y la gente digna. No existe. Y de pronto decimos, oh, sí es cierto. Pero cuando se trata de ver a otros, queremos que todos sean dignos. Cuando se trata de aplicarte a ti, dices, ay no, yo no soy digno, yo soy pecador. Pero ¿quieres que todo el mundo sea digno? Pues les digo que ustedes ahorita van a ser bendecidos por un hombre que escribió hace 2000 años y no era digno. Era un cobarde transformado por Jesucristo. ¿Están entendiendo, hermanos? Es que no recibimos la palabra de Dios y eso es maravilloso, hermoso. Por eso creo en la Biblia, hermanos, porque no vivimos en el engaño como vive en el engaño el musulmán. El musulmán cree que Mahoma era perfecto. Y que la palabra de Mahoma es tan importante porque era un profeta perfecto, que no cometió errores, que no cometió pecado. ¿Están entendiendo? Pero la Biblia dice, no. David fue pecador. Pablo fue pecador. Pedro negó a Jesús. Marcos es un rajón. ¿Están entendiendo? Pero es que el poder de la palabra no está en el individuo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios. Esa es la diferencia de nuestra Biblia y cualquier otro libro. Y esa es la diferencia de tu vida a cualquier otra vida. ¿Quién es el que está empoderándote? ¿Eres tú, tu carne, tu fama o es Dios? Primera lección es esta. Dios usa a pecadores. Amén. La segunda lección la vamos a aprender en Juan. Vamos a leer el Evangelio de Juan el Bautista. Primero vemos a Marcos y lo primero que aprendimos es que Dios usa a pecadores. Pero ¿cómo los usa? Creo que Juan nos da el secreto. Miren lo que dice. He aquí, esta es la profecía. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, la faz de Jesús. ¿Están ahí? El cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es el ministerio de Juan. ¿Sí? Qué interesante ministerio de Juan. Peculiar el ministerio de Juan. ¿Sí? El ministerio de Juan era ir antes de Jesús para preparar el camino de Jesús. Por cierto, hablando de parentescos, como Bernabé era primo de Marcos, resulta que Juan el Bautista era primo de Jesucristo. Porque Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y María, la madre del Señor Jesucristo, ¿eran qué? Eran primas. ¿Sí? Entonces ellos eran primitos. Y dice la escritura que una vez Elizabeth fue a visitar o se visitaron entre ellas y que se acercaron y no se chocaron las pancitas. No sé qué pasó ahí, pero saltaron los bebés. Se reconocieron. ¿Qué hubo, primo? ¿No? Se reconocieron y ellas se dieron cuenta que era algo de Dios. Que era algo de Dios. ¿No? Pero el parentesco se diluye. Nunca Jesús dice, ay, mi primo Juan. Ni Juan dice, mi primo Jesús. El parentesco se diluye porque hay una relación más grande que el parentesco. Es la relación en Cristo, en Dios. La relación espiritual. Y es hermoso, hermanos, porque nosotros aquí tenemos esa relación. Thank you very much. Tenemos esa relación. Somos familia en la sangre del Señor Jesucristo. Y eso vale mucho. Amén, hermanos. Tú importas, no por lo que haces aquí, importas porque eres un hijo de Dios. Tú vales, tienes valor, tienes un lugar, tienes importancia en el cuerpo de Cristo, porque la sangre que se derramó por mí es la misma sangre que se derramó por ti.
Amén, hermanos. Y dice entonces, y el trabajo de Juan el Bautista era preparar el camino de Jesús. Y dice aquí, ¿dónde es que iba a andar Juan el Bautista? Versículo 3. ¿Dónde es que iba a andar predicando Juan el Bautista, hermano? Sí, en la zona desértica, fuera de, no andaba en la ciudad, sino fuera de. Específicamente su ministerio se desarrolló mucho en el río Jordán, porque él era Juan el Bautista, y para bautizar gente pues necesitas agua, ¿no? Pero era en la zona desértica. La idea es de que estaba fuera de la ciudad. Juan el Bautista era algo peculiar. Era algo peculiar. No todos los ministerios son iguales, hermanos. No todos los ministerios son iguales. Estamos a punto bueno, ya nos hemos embarcado en esta tarea de plantar una iglesia. Y ninguno de ustedes va a tener el mismo papel en la congregación, en la iglesia. Pero todos nuestros ministerios son importantes. ¿Entienden? Todo lo que todos hagamos, lo que cada uno haga es importante y es esencial. Y quiero pedirte que empieces a orar al Señor. ¿Cómo es que tú vas a ser parte? ¿Qué manera Dios te va a usar a ti para esta nueva plantación? Tú eres importante. Quiero creer que si has estado viniendo aquí con nosotros, que si has estado congregándote, que si has estado alimentándote de la palabra del Señor, que realmente el Señor te está llamando a hacer algo, a servir. Hermanos, ahorita están siendo enseñados y discipulados por mí como su pastor, pero estamos a punto de salir ya a emprender y abrir las puertas y recibir una gran cantidad de personas que necesitan de Cristo. Y se necesita de cada uno de nosotros siendo parte de ello. Amando gente, recibiendo gente, orando por personas, discipulando a otros. Y yo tengo la tarea de prepararte, discipularte en áreas específicas, pero yo quiero que empieces a orar. Número 1, empieza a orar si este es el llamado de Dios para ti. Número 2, empieza a orar, Señor, ¿cómo me quieres utilizar? No digas eso. No, es mi ministerio. No, pues yo lo que puedo dar no vale. Porque eso no es así en el cuerpo de Cristo. Oh, no, es que a mí ni me conocen. Bueno, pues te van a conocer. ¿Sí? Te vamos a conocer como un hijo de Dios. No, pero es que si supieran mi pasado, pues ya te platiqué de Juan Marcos. ¿Sí? Y ahorita te voy a hablar de Juan el Bautista. No, pues es que yo no embono, yo soy raro. Ahorita vamos a ver a Juan el Bautista, ¿no? Y por cierto, la iglesia está llena de gente rara, ¿no? Sí, ustedes no creen que están acá muy ordenaditos, ¿no? Todos tenemos ¿qué onda, no? Tenemos nuestras peculiaridades. Tenemos nuestras peculiaridades. Ninguno de nosotros somos iguales. Y el ministerio de Juan el Bautista no fue así. Pero me llama la atención esto. Que Dios lo eligió. ¡Qué privilegio! 700 años antes. Ya el profeta Isaías había hablado de Juan el Bautista. ¡Qué amor tan grande, hermanos! Que Dios eligiera a este hombre antes de nacer. ¿No es eso hermoso, hermano? Que Dios te eligiera a ti. ¿No es eso lo que dice la Escritura del libro de Efesios? Que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no vas a ser importante si Dios te eligió? ¿Cómo no va a ser importante Juan si Dios lo eligió? Y vamos a ver que Juan tenía un corazón muy humilde, pero era importante. Jesús mismo dijo esto, que no se había levantado otro profeta tan importante como Juan el Bautista. Y generalmente cuando nosotros leemos los profetas, a mí uno de mis profetas preferidos es Elías, ¿no? Mandaba a traer fuego del cielo. ¿Quién no quiere eso? ¿No? Mandar fuego del cielo y fue levantado en un torbellino vivo al cielo y bueno, tantas cosas que hizo Elías. Jugó lucha libre con un chavo y lo resucitó. Bueno, y multiplicó el aceite y la harina de una viuda. Bueno, tantas cosas. Y dices tú, ese es el profeta que quiero ser. Te platican de Juan el Bautista predicando en el desierto y dices, no, paso, no. Sí. Ese no me gusta. Pero resulta que Jesucristo dijo, este es el profeta más grande de todos. Yo me pregunto, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida? Y tú quizás estés dudando de lo que Dios quiere hacer en tu vida por tu pasado, por tu presente, o simplemente porque no crees que Dios te quiere usar. Yo te digo hoy,
fuiste elegido antes de la fundación del mundo. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que tengas esta familia en Cristo. No es casualidad que estés en este momento tan peculiar para la ciudad de Las Vegas, donde Dios va a abrir una nueva iglesia con un corazón quizá diferente, con una visión diferente. No es casualidad. ¿Están entendiendo, hermanos? Pero no solamente eso. Vamos a ver cómo vivía Juan el Bautista. Versículo 4. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí, esto es muy interesante, hermanos. ¿Se acuerdan que les dije que Dios usa pecadores? Pero Juan nos dice que cómo los usa. Y dice que Juan le predicaba a los pecadores, ¿qué mensaje? El bautismo de... ¿Qué pecadores son los que Dios usa? Los que se arrepienten. ¿Quiénes son esos? Bueno, ahí es donde se marca la gran diferencia entre un pecador y otro. ¿No es cierto? Todos somos pecadores, pero no todos son usados por Dios. No todos tienen la bendición de ser instrumentos en las manos del Altísimo, porque existe un elemento que falta para algunos y es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es darle la vuelta completamente a tu vida para seguir a Cristo. Juan estaba bautizando de esta manera. El bautismo que nosotros tenemos no es el bautismo de Juan. Nosotros nos bautizamos ahora como testimonio de que hemos sido transformados por Cristo. Antes, en el tiempo de Juan, la gente se bautizaba para decirle al mundo: me arrepiento de todo lo que he sido. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad. Eso es lo que decía en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, en el tiempo de Juan el Bautista, en el libro de Mateo se dice que llegaron unos soldados a Juan el Bautista y le dijeron: Juan, ¿qué hacemos nosotros los soldados? Y Juan le dice: miren, ¿se quieren bautizar? ¿Quieren arrepentirse? ¿Quieren una relación con Dios? Dejen de robar. Dejen de hacer maldad y bautícese como señal de su arrepentimiento. Llegaron otros y dijeron, y lo mismo le dijo Juan el Bautista: hagan frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento es una acción. El arrepentimiento es una decisión de vida, un cambio de vida. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y esto es lo que Juan el Bautista estaba predicando, y es el mismo mensaje del Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar, ¿qué era el mensaje de Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predicó por primera vez después de que Jesucristo resucitó, Pedro predicó esto, dijo: arrepentíos para que vengan del cielo tiempos de refrigerio para sus vidas. Oh, sí, Dios usa pecadores. Pero Dios usa pecadores arrepentidos, no pecadores viviendo en su basura, en su mugre. Ese no es el corazón del cristianismo. El corazón del cristianismo no es vivir como te da tu regalada gana vivir. No es el corazón de Cristo que tú digas: soy creyente, tengo fe, y vivas como quieras vivir, que decidas lo que quieras decidir y tengas una vida que a ti te plazca. Ese no es el corazón de Cristo. El corazón de Cristo, y Juan estaba preparando ese camino: arrepiéntanse, cambien, que te duela tanto tu pecado como para que digas: Señor, te pido perdón, y cambie tu corazón. Y exista una obra externa de arrepentimiento, no necesariamente el bautismo. El bautismo para ellos era el compromiso, pero Juan les dice: pero cambia tu vida. Esta no es nunca Juan predicó una religión. ¿Están entendiendo, hermanos? Juan nunca predicó de que no, aquí el agua te cura, ya ándale, échale, ya puedes vivir como quieras. Esa no era la vida. Y esto es lo que el mundo necesita vivir afuera. Pero esta es la vida que necesitamos vivir nosotros también. Y hermanos, prepárense para estas próximas semanas, porque vamos a ser desafiados no solamente a vivir
y a disfrutar nuestros miércoles, pero realmente a salir allá afuera y hacer luz para el mundo. ¿Están entendiendo, hermanos? Empezar a anunciar el evangelio de Jesucristo, a decirle a las personas que sí hay esperanza, que sí hay cambio, que Dios sí puede usar a las personas, pero si se arrepienten y creen en Jesucristo. Este es el mensaje de Juan. Y miren lo que dice el versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea. Esta es la base, hermano. ¿Por qué creen que Dios lo puso en el desierto? Para que la gente, ¿qué? Saliera. Era muy fácil. La tentación es tan fácil ser un creyente de incógnito. ¿Entienden? Yo aquí con mi corazón, Dios sabe lo que yo siento y yo amor y paz con Dios. Es muy fácil eso. Era la tentación para los soldados decir en secreto, no, yo aquí me convierto. Nadie sabe. Para los fariseos y para los publicanos y las prostitutas de aquel entonces. Pero no, si realmente querían arrepentirse y mostrar su arrepentimiento, tenían que hacer la labor de salir de su casa, salir de Jerusalén, hasta donde estaba Juan el Bautista, y decir, Juan, yo estoy arrepentido. Y la gente, los vecinos, los soldados, todos los demás, la gente que estaba ahí, la de su diario vivir, decían, ¿y este a dónde va? Va con Juan. ¿Qué habrá hecho? ¿Están entendiendo? ¿Qué hizo? ¿Está dejando el judaísmo? ¿Está dejando? ¿Ya no quiere ser soldado? Está el escándalo, el vituperio. Pero esa era la idea. Ya dejaron a María. Esa era la idea. La idea es de que su profesión fuese ¿qué? Pública. Y eso, hermanos, no ha cambiado. La muerte de Jesús por ti no fue secreta, fue pública. Y el arrepentimiento tiene que ser público. Seguir a Cristo tiene que ser público. Y no estoy hablando, hermanos, y no estoy en contra, no me vayan a malinterpretar, pero no estoy hablando de la camiseta cristiana, no estoy hablando de que pongas tu música cristiana en el carro y que todo el mundo, porque eso lo hace hasta Shakira, ¿no? No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Déjenme decirles de qué estoy hablando, permítanme, porque me vino a la mente este versículo que no tenía en mis notas, pero ahorita lo vamos a encontrar aquí con Pastor Google. Busquen Hebreos 13:13. Hebreos 13:13. ¿A qué me estoy refiriendo con esta profesión pública? Bueno, vamos a leer desde el versículo 10 para que entiendan el contexto. 13:10 de Hebreos. ¿Están ahí? Tenemos un altar y aquí el autor de Hebreos lo está diciendo que es lo que está comparando el ritual judío de los sacrificios del Antiguo Testamento con lo que Dios nos ha dado espiritualmente en Cristo. ¿Están conmigo? Entonces lo que dice aquí el autor, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. O sea, tenemos un nuevo altar que los judíos y los levitas no pueden comer. El altar de Cristo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento. Así es como se hacía. Se sacrificaba al animal y todo, pero el cuerpo que sobraba lo sacaban fuera del campamento y lo quemaban allá por la peste de la carne, lo hediondo y lo sanitario. Tenían que hacer, de lo inmundo tenían que echarlo ¿a dónde? Afuera del campamento. ¿Están conmigo? Como tú cuando tirarías, no sé, la basura en el pueblo, allá que tirabas la basura, o si tenías latrina, la latrina la ponías lo más lejos de la casa. ¿Cierto? Así, este es el punto, ese es el principio. Echar fuera lo sucio. Verso
12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Cuando Jesús murió, murió fuera. Tiene un simbolismo tremendo. Jesús no murió dentro de la ciudad. A Jesús le hicieron cargar su cruz fuera. Lo inmundo, la basura, lo despreciable, lo asqueroso, lo indigno, afuera. Así fue Jesús por ti. Ese es el lugar que Jesús aceptó por ti. Ser considerado el indigno, la basura, la escoria. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Y Él tuvo que salir cargando su cruz con la vergüenza. ¿Cuál es la respuesta para nosotros? Miren el verso 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué es salir a Jesús? ¿Qué es hacer público tu arrepentimiento? Es eso precisamente. Decir, yo también soy basura de este mundo. Yo también soy escoria de este mundo. Yo también, mi pecado es vergonzoso. Oh, mi culpa es intolerable. Pero voy a Cristo. Salgo porque ya no aguanto mi vida. Voy a Cristo porque ya no tolero el asco. Y me encuentro con Cristo. ¿Están entendiendo? La gente que se salía a bautizarse con Juan el Bautista es porque ya no toleraban la vida que llevaban. Y la vergüenza ya no les importaba. La crítica no era nada para ellos. El vituperio de las personas, el señalamiento no significaba nada, porque lo más importante para ellos era arrepentirse, estar bien con Dios. ¿Es esa la vida que tú y yo vivimos? ¿Ese es el arrepentimiento que expresamos? Y nos dice el autor de Hebreos verso 14, ¿cómo podemos soltar eso? Bueno, pues porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos ¿cuál? La porvenir. Ese es el llamado, mis hermanos. Oh, sí, Dios sí usa al pecador. ¿Pero cuál pecador? El que ya está harto de su pecado. El que está asqueado de su pecado. Y que reconoce que alguien llevó la culpa por él. El Señor Jesucristo. Amén. Versículo 5, regresamos a Marcos 1:5. Y salían a él de toda la provincia de Judea y de todo Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Creo que ya hemos cubierto la idea esta, ¿verdad? Sí, y aquí está. Entonces Juan, este es el mensaje del arrepentimiento de los pecadores. Pero ahora, ¿cuál es el estilo de vida de Juan? Y no le voy a decir, hermanos, que empecemos a vestirnos como Juan. Pero sí, definitivamente necesitamos el corazón de Juan. Vamos a conocer el corazón de Juan. Ya conocimos a Marcos, un cobarde transformado por el evangelio, un pecador usado por Cristo, alguien que respondió al llamado de arrepentimiento. Ahora estamos conociendo a Juan, un elegido por Dios con el mensaje de arrepentimiento también, pero un estilo de vida de arrepentimiento también. No solamente el mensaje, pero el estilo de vida. ¿Cuál era ese? Vean el versículo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esto habla de su estilo de vida sencillo. No estaba aferrado a este mundo. Para Juan el mundo no era su atención. ¿Me estoy explicando? Para Juan era simplemente, tenía una labor que hacer y lo externo no era algo relevante. Sí. ¿Cuántas veces nosotros lo externo nos impide servir al Señor? Sí. De repente, ay, hermano, no tuve tiempo de pintarme. Yo creo que no voy a ir al servicio hoy. ¡Ah, caray! ¿Sí? Sí. No tenía que ponerme. Sí. No tenía que, ¿qué me voy a poner el domingo? No voy a poder ir al servicio. ¡Ah, caray! No. Pues definitivamente Juan el Bautista no andaba así, hermano. ¿Sí?
Ese no era su estilo de vida, no estaba aferrado al mundo. ¿Sí? Ay, que la conferencia de varón, no, pues que no tengo, ¿qué pretexto le pones, no? Pero ese no es el punto. Miren lo que dice aquí. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que ¿qué? Esto es importante. Tenía una vida desapegada al mundo, pero también tenía una vida desapegada a sí mismo. ¿Ven? Para él, ¿quién era más poderoso? Cristo. Tenía una vida desapegada al mundo, por eso el mundo, las cosas del mundo no le atraían. Y no estoy diciendo que nos vistamos como él. Así como están vestidos, están bien. Pero sí tenemos que tener un desapego del mundo, ¿cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo, porque los deseos de este mundo no vienen de Dios, sino del diablo, del mundo. Pero no solamente eso, tenía un desapego de sí mismo. De manera que él decía, hay uno más poderoso que yo. Una vez le dijeron a Juan el Bautista, tenía una gran cantidad de discípulos, le seguían. Y cuando Jesús apareció en escena, vamos a ver más adelante esto, pero Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios. Este es el que les estaba anunciando. ¿Sí? Y todos los discípulos se agarraron y siguieron a Jesucristo. Uno que otro fiel por ahí, digo, sus camaradas cercanos, oye Juan, ¿no te preocupa que se están yendo? Ya nos robaron los miembros de la iglesia. ¿No? Y esto es lo que dice Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él quede desapego a su persona. Él no estaba sirviendo a Cristo para lucirse él. Él no estaba sirviendo a Cristo haciendo gala de su poder, de su influencia. Él no estaba confiando en su naturaleza. Dice, ahí viene uno más poderoso que yo. Noten que no tiene falsa humildad. Porque al decir más poderoso que yo, está reconociendo que él tiene poder. ¿Se dan cuenta? O sea, no está diciendo, no, yo no soy nada. Soy un gusano. No está diciendo eso. Él está diciendo, hay uno más poderoso. O sea, ¿ustedes creen que estoy poderoso? Pues sí. Pero hay uno más grande que yo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Están entendiendo el punto? No es de que Juan no era el que decía, hermano Juan, qué bien predicaste. Para la gloria de Dios, hermano. No. Juan probablemente decía, sí, prediqué bien. Pero hay uno que viene y predica mejor que yo. ¿Están entendiendo el punto? No era falsa humildad como muchas veces nosotros queremos pretender. Era la humildad correcta, donde sabía quién era él, pero también sabía quién es Jesús. Esa es la seguridad que Cristo quiere darnos a nosotros. Esa es una característica de una verdadera identidad. Sabes quién eres tú, pero sabes que Cristo es más grande. Conoces tus debilidades, pero Él es mayor. Pero también conoces tus fortalezas. Conoces que eres bueno para el trabajo. Reconoces que te ha ido bien económicamente. Reconoces que Dios te ha bendecido de una forma y otra. Y dices, sí lo tengo. Sí, el Señor me lo ha dado. Pero hay alguien más grande que yo. A Él sea la gloria. Y me siento privilegiado, dice Juan. No puedo ni siquiera, no me siento digno ni siquiera desatar las sandalias de sus pies. No puedo, no, o sea, ni siquiera eso, arrastrarme a sus pies para quitarle las sandalias, no soy digno. Pero hermanos, ese era su corazón. Y vamos a ver la próxima semana que Jesús le dice, Juan le dice, no Señor, yo no te puedo bautizar, tú bautízame a mí. Y dice el Señor Jesús, no, así tiene que ser. Qué privilegio de bautizar al Mesías. Con razón Juan, pues él no hizo caer fuego del cielo. No levantó a ningún muerto, no multiplicó ningún alimento, nada más bautizó al Mesías. ¿Están entendiendo el punto, hermanos? El más grande de todos los profetas. Que el Señor nos dé a nosotros ese corazón humilde. Este es el pecador a quien Dios usa.
Juan era un pecador. Llegó el momento en que Juan tuvo miedo, hermanos. Estaba en la cárcel. Y ustedes conocen el final de Juan. Juan fue decapitado. Así murió para su Salvador. Pero estando en la cárcel, Juan mandó a uno de sus discípulos y le dijo: oye, pregúntale a Jesús si Él es. Primero, un año atrás posiblemente, Juan está diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan cae en la cárcel y ahora dice Juan: no estoy seguro. Diles, pregúntenle a Jesús si es Él. Y me llama la atención que Jesús no reprende a Juan. Le dice: esto es lo que le vas a decir a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan. ¿Recuerdan ustedes? Y el Señor Jesús le pesó la muerte de su primo. El Señor Jesús consoló a Juan. No le recriminó, porque Juan era humano como tú y como yo. Y Jesús sabía que era débil. No tenemos que pretender ser fuertes. Solamente tenemos que ser humildes. Solamente tenemos que decir: es más poderoso Él que yo. Solamente tenemos que decir: Señor, aún en mi debilidad, aún en mi duda, ayúdame. Hermanos, estamos frente a nosotros a unos meses de abrir puertas a una iglesia. Estamos a un tiempo de descubrir todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿A quién va a usar el Señor? Sí, a ti y a mí. Pecadores que le hemos fallado al Señor, pero arrepentidos. Sabemos lo que es el arrepentimiento y sabemos lo que es llevar la vergüenza y decir: Señor, aquí está mi vergüenza, dame poder para servirte. Finalmente Juan dice esto: yo los bautizo en agua, pero Él los bautizará ¿en qué? El Espíritu Santo. Y esa es la bendición. ¿Saben? Juan tenía el poder del Espíritu Santo, pero Juan no tuvo el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. Porque Juan todavía fue profeta del Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo iba y venía. Pero contigo y conmigo, el Espíritu Santo reside para siempre. Y si Juan pudo servir al Señor, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Estamos en el tiempo perfecto, hermanos, para ser ahora la nueva voz que clama en el desierto del norte de Las Vegas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos quién eres y qué haces.